Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 13 de enero del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Queremos en primer lugar darle muchísimas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de estar juntos a través de esta plataforma para seguir nuestro estudio de la palabra del Señor. Estudio que empezamos en el mes de marzo del año 2020. O sea que en marzo vamos a tener 2 años de estar juntos estudiando la palabra de Dios y ha sido una verdadera bendición. El Señor nos ha dado conocimiento, nos ha edificado y nos ha fortalecido en nuestro ser interior, y nuestros corazones están llenos de profundo agradecimiento al Señor por ser tan maravilloso y tan bueno con nosotros. En segundo lugar, quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que saca su tiempo para poder estar juntos en este estudio de la palabra de Dios. Así que, como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda para que juntos podamos transitar en este autobús bíblico. Queremos darle gracias al Señor también porque Él nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha prosperado. Y oramos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por nuestro país, que está una vez más bajo una cuarta ola del coronavirus. Y las proyecciones, lógicamente humanas, que se hacen es de que pudiéramos llegar hasta 12,000 y tanto de casos diarios. Pero nosotros tenemos un Dios que es tan maravilloso y no es porque nosotros tengamos un privilegio ni nada de eso, sino que el Señor Jesucristo dijo que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra para pedir algo conforme a la voluntad de Dios, eso va a ser hecho. Así que vamos a orar por nuestro país y vamos a orar para iniciar este estudio bíblico. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Nosotros te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, que tienes, Señor, autoridad, poder y señorío en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque tú eres el alto y sublime Dios, porque tú eres el Altísimo, que dominas en toda tu creación. Padre, nosotros reconocemos que no hemos hecho como tú nos ordenaste al inicio de esta pandemia, que fuéramos obedientes. Una y otra vez nosotros hacemos celebraciones que se le llaman parking, donde nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne y no hemos obedecido. Se nos exhorta y lo que hacemos es, Señor, hacer más fiesta de esta. Nosotros queremos en esta noche pedirte perdón y reconocer nuestro pecado. Identificarnos con todos aquellos, Señor, que bajo el espíritu de estupor su entendimiento está entenebrecido y por causa de ello es que pecamos contra ti. Queremos pedirte en esta noche que tú perdones esos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestra desobediencia y nuestra insubordinación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Y como tú eres un Dios misericordioso, clemente y compasivo, mira a Panamá, nación que tú creaste para la gloria de tu nombre santo, que la creaste de una manera especial. Como este coronavirus, Señor, y este Omicron, esta cepa Omicron, está, Señor,
haciendo estrago con contagio en nuestro país. Pero nosotros te entregamos nuestro país a ti. Después de pedirte perdón, te pedimos que tú sanes nuestra tierra y que tú, Señor Dios Todopoderoso, quebrantes y rompas el poder del coronavirus, quebranta, rompe su poder y desliga por tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu amor, desliga a Panamá del poder de ese virus, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si nosotros no creyésemos que tú tienes el poder para aplastar ese virus en nuestro país, no oraríamos, pero oramos porque tú tienes el poder y te pedimos tu favor, Dios mío, para nuestra nación, que necesitamos seguir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicando tu palabra y recuperándonos económicamente. Dios mío, tú eres un Dios glorioso y sublime, y todos nosotros delante de ti decimos gracias, Padre, por habernos escuchado y porque tú ya estás actuando de una manera sobrenatural y más allá de los límites, de acuerdo a tu benevolencia divina sobre nuestro país, en el nombre precioso de nuestro Señor, e incluimos, Señor, las naciones, Costa Rica, Colombia, Ecuador, todas las naciones, España, todas las naciones, le incluimos para que, Señor, seas tú, que eres el único que lo puedes hacer, el que aplastes este virus y le ponga las cadenas tal como nos lo mostraste y lo inmovilice para la gloria de tu nombre santo. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu glorioso y santo Espíritu, como siempre, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Desde ya queremos darte gracias por todo lo que nos vas a entregar en este día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, el tema que le presento en el día de hoy es nuestra herencia en Cristo. Y como ustedes conocen, nuestra herencia es incorruptible. Cuando iniciamos la semana pasada el estudio del capítulo número 1 de Efesios, vimos en el versículo, uno de los versículos que el apóstol Pablo, exclusivamente en el 3, el apóstol Pablo dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué maravilloso! El Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y glorificamos en este momento. Vamos pues a ver nuestra exposición del día de hoy. Estamos ahorita, como le acabo de decir, estudiando la primera parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. A esta epístola se le ha llamado el plan de Dios para el creyente mediante la redención efectuada por Jesucristo y la obra de su Espíritu Santo. Dios ha provisto la salvación del ser humano en Cristo desde el principio y hasta la consumación de los tiempos. Mi disertación del día de hoy la desarrollaré en dos puntos esenciales. Primero, la riqueza futura. Segundo, el tesoro presente. Vamos a ver este primer punto, la riqueza futura. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas
conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Por qué habla Pablo con tanta frecuencia de la unión entre el creyente y Cristo en la epístola a los Efesios? Puesto que Dios ha dispuesto en su plan que Cristo reine en el milenio y en la eternidad, quedan aún riquezas por adquirir en el futuro para los que tienen en Él su herencia. Estos son los herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esto no quiere decir en forma alguna que nosotros vayamos a tener mérito comparable a los de Cristo. Todo lo contrario, lo que dice el apóstol es que la única razón por la que recibimos una herencia es porque estamos en Cristo. En este capítulo primero, Pablo menciona 11 veces la unión del cristiano con Cristo. Antes de terminar la epístola, se habrá referido a esta verdad por lo menos 30 veces. Ahora, ¿cuáles son las 3 cosas que recibimos en Cristo? Voy a hacerle un anticipo del desarrollo. En Él obtuvimos asimismo una herencia. En Él confiamos asimismo con respecto a nuestra salvación. En Él fuimos asimismo sellados con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Cuando Pablo afirma que hemos obtenido nuestra herencia por medio de Jesús, da como ilustración gráfica una referencia indirecta a una práctica del Antiguo Testamento. La tierra prometida fue dividida por suerte entre las tribus de Israel. Como dice Josué 13:6, nosotros hemos recibido nuestras bendiciones espirituales gracias a que el Padre nos ha permitido compartir lo que Él, su Santo Hijo, tiene destinado como herencia. La promesa de una herencia es algo muy especial, puesto que la tenemos y sin embargo aún no la tenemos. Es nuestra, pero aún no podemos disfrutar de sus beneficios. Con todo, las cosas cambian realmente cuando sabemos con certeza que algún día será nuestra. Esto necesita una ilustración humana para que nosotros podamos entender esto que a veces no se entiende bien. Supongamos que usted sepa que va a heredar muy pronto una gran fortuna. En ese caso, ¿le seguirán desvelando y preocupando las deudas pequeñas? Lo más probable es que no, porque sabe que las liquidará todas en cuanto reciba esa herencia. Se seguirá sintiendo frustrado o frustrada porque no tiene en su vida todas las comodidades que necesitaría o quería tener. No, porque sabe que dentro de muy poco tiempo podrá conseguir cuanto quiera. Aunque en el momento no tenga dinero, sabe que pronto lo tendrá. Esa realidad cambia por completo la perspectiva desde la cual usted mira la vida. Su actitud y su punto de vista son totalmente diferentes. O sea que si usted tiene presente que al permanecer unido con Cristo, fiel a Él,
y no una persona de doble vida, sino alguien que realmente ama a Cristo, porque Él tiene reservado algo especial para los fieles. Y usted se acuerda de esa herencia, usted cambia su perspectiva. Usted entonces ya no quiere gozar de los placeres de la carne, sino que usted estará, mi hermano, mi hermana, concentrado, concentrada en recibir esa herencia. Y esta no es una herencia temporal, es una herencia eterna. Mire, aquella gente, aunque Dios le use mucho, pero que viven una doble vida, una vida de pecado, eso es algo increíble. ¿Saben por qué, mis amados hermanos y hermanas? Porque no disfrutan de la vida abundante que vino a dar el Señor Jesucristo. Por esa doble vida, cuando llegan delante de Dios, no se sienten en plena libertad, sino que se sienten cautivos. Yo les digo esto porque cuando yo me aparté del camino del Señor, que andaba en el mundial, yo iba delante del Señor y yo oraba al Señor, lloraba, pero me sentía hipócrita porque oraba y sabía que después iba a seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, delante de la gente, uy, Dios mío, era como lo máximo, el máximo creyente. Un hipocritón es lo que era yo. Y así hay gente cuando llevan doble vida, que son unos hipocritones, pero no se acuerdan que hay una gran herencia y que si la trompeta suena, pues no se irán en esa condición. El engaño del enemigo es que podemos vivir una vida doble, una vida de pecado, y que si suena la trompeta Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a llevar. No se deje engañar por el diablo. Usted necesita vivir una vida limpia, sin santidad. Nadie verá al Señor. Escúcheme, sin santidad nadie verá al Señor. Su actitud y su punto de vista, cuando usted está pensando en la herencia que va a recibir de parte de Dios, son totalmente diferentes. Y ya usted, porque los de doble vida, entonces ellos se esconden en sus delitos y pecados y quieren llevar una excelente reputación. Ustedes saben que eso es peligroso. Porque cuando usted tiene gente debajo de usted y usted es su cobertura, cuando usted ministra, si usted es fornicario, si usted es adúltero, cuando usted ministra a esa gente, usted le está transfiriendo esos espíritus. No me diga que usted está en esa doble vida sin que los espíritus inmundos le estén influenciando para que usted esté en esa vida. Entonces esas influencias, usted se las transmite a ellos. Qué desgracia sería eso, que nosotros, por vivir una doble vida, a otros, en vez de estarlo edificando, como creemos nosotros, por la palabra que predicamos, en vez de estarlo beneficiando, lo estamos perjudicando porque le estamos transfiriendo influencias malignas. Usted siempre recuerde que Dios tiene preparado una herencia, que eso no se puede, esa herencia no se puede comparar con los placeres de la carne. Podemos decir lo mismo de nuestra herencia espiritual, aunque todavía no seamos capaces de aprovecharnos de todos sus beneficios. El solo hecho de saber que es nuestra cambia nuestra manera de ver las cosas en el presente. Dejamos de preocuparnos por el mañana porque sabemos lo que nos espera. Desaparecen las frustraciones y los fracasos porque sabemos que un día poseeremos toda la riqueza del cielo. Podemos soportar mejor las angustias de esta vida porque sabemos que solo son temporales. Ahora mire lo que dice el versículo 11 que leímos, habiendo sido predestinado.
Esta palabrita hay que explicarla bien porque alguna gente dice, ay, yo vivo en esta condición porque ya Dios me predestinó que yo viviera en esta condición. No, Señor, no, Señor. Vamos a ver qué significa eso predestinado. El sustantivo predestinación no es utilizado en el Nuevo Testamento. Sí se encuentra unas 6 veces el verbo predestinar, que significa decidir de antemano. Un estudio de los versículos en los cuales aparece este verbo nos enseña, 1. La acción de predestinar fue hecha por Dios en la eternidad. La decisión divina se realizó antes de los siglos, como dice 1 Corintios 2:7. Más bien, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, el énfasis está en la libertad divina de tomar decisión. Dos, la predestinación hecha por Dios supone un plan divino. No es resultado de una decisión accidental. El fundamento y la motivación del plan es el amor para beneficiar a sus criaturas, como dice el versículo 11. 3. La predestinación de Dios en Cristo. El sufrimiento que Jesús experimentó es lo que Dios ya había determinado que sucedería, como dice Hechos 4:28, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho, hablando de la cruz del Señor Jesucristo. Fíjese que no determinó de antemano las malas acciones de los enemigos, pero sí anticipó los sufrimientos que padecería el Salvador por ti y por mí. Dios no necesita impulsar a los malvados a que realicen malas acciones, por cuanto para esa gente es natural hacerlas. Dios utiliza el mal que ellos realizan para llevar a cabo sus planes. Pablo afirma que Jesús fue predestinado por Dios para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. La encarnación del Hijo de Dios forma parte del plan divino trazado desde la eternidad. Pablo repite que Dios había dispuesto todo esto de antemano. Lo había decidido por designio de su propia voluntad. Así fue como ideó su plan para las edades. Ahora hace todas las cosas, abro paréntesis, literalmente las llena de energía, cierro paréntesis, según ese designio de su voluntad, con el fin de alcanzar la meta que se propuso. Alguien dijo que las metas son como las estrellas, aunque nunca las llegamos a alcanzar, nos guían en el camino. Las metas espirituales nos ayudan a ver las cosas bajo la perspectiva correcta. También nos ayudan a mantener el equilibrio debido entre la dimensión material y la dimensión espiritual de nuestra vida. La mayor de todas las metas que Dios se propone con respecto a nosotros es que todas las cosas sean para alabanza de su gloria. Por segunda vez, y aún lo hará una vez más en este primer capítulo, Pablo nos llama la atención hacia este hecho, versículos 6, 12 y 14, de que Dios hace todas las cosas para alabanza de su gloria. Con este propósito expresó: Dios salva a todos los que claman a Él, comenzando por aquellos que esperaron primero en Jesús,
abro paréntesis, los judíos que creyeron en él, cierro paréntesis, y llegando hasta todo lo que se decidieran a creer en él, en todas las naciones y a lo largo de todos los tiempos, como era el caso de los gentiles de Éfeso. El propósito de Dios es ofrecer la salvación al mundo, tal como lo planeó mucho tiempo atrás. Dios es soberano, Él tiene el control. Cuando su vida aparezca caótica, descanse en esta verdad. Jesucristo es el Señor y Dios tiene el control. Su propósito para salvarlo no puede frustrarse, no importa lo que Satanás pretenda hacer, ni los demonios, ni Satanás, ni el infierno pueden detener el plan de salvación que el Señor ideó desde antes de la fundación del mundo. Usted debe estar consciente de eso, así que manténgase firme, aleluya, con la libertad con que el Señor Jesucristo le ha hecho libre, si de veras usted es libre. Vamos al segundo punto, el tesoro presente. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Verso 14, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Ve que aparece de nuevo, todo lo que Dios hizo es para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir que el creyente ha sido sellado con el Espíritu? Aquellos gentiles oyeron la buena nueva de la salvación y creyeron en aquella verdad, como lo habían hecho antes numerosos judíos. Entonces descubrieron que no recibirían todas las bendiciones en el futuro, que hay una bendición que se llama derramamiento del Espíritu Santo, una promesa de Dios que no es para el futuro, sino para el presente. Y ellos decidieron buscar que el Señor cumpliera esas promesas en su vida, y lo cumplió en la casa de Cornelio y lo cumplió con los hermanos de Éfeso. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ahora miren, esos hermanos de Éfeso eran gentiles, ellos no eran judíos, ni eran tampoco de los que habían escuchado al Señor Jesucristo, como algunos dicen que el bautismo con el Espíritu Santo era nada más para la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. No, señor. El profeta Joel dijo que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo le dijo al grupo de los hermanos de Éfeso: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni siquiera hemos oído hablarle. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Le dio la palabra y eso. Los bautizó, le impuso las manos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Después que creyeron, recibieron el tesoro presente del Evangelio, en el que se incluía el ser sellado con el Espíritu, tal como Jesús lo había prometido. Mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo ya está operando entre nosotros. Pero cuando nosotros recibimos el bautismo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros somos revestidos de poder, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es un solo Espíritu, pero hay tres dimensiones: Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios sobre nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la tercera dimensión. Sobre mí es que yo estoy totalmente rendido al Espíritu Santo y Él opera
a través de mi vida. Esa es la tercera dimensión. La segunda, Él estará en ustedes. Esa es la segunda. Y la primera, Él estará con ustedes. Así que después que los hermanos de Éfeso creyeron, recibieron el tesoro presente del Evangelio, en el que se incluía el ser sellado con el Espíritu, tal como Jesús lo había prometido. El Espíritu Santo es el sello de Dios, de que le pertenecemos, y su depósito o arras nos garantizan de que Él hará lo prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Ahora su poder obra en nosotros la transformación de nuestras vidas y es un adelanto del cambio total que experimentaremos en la eternidad. Ese sello que es el Espíritu Santo llega a la vida de la persona que recibe la palabra de verdad y el evangelio de la salvación. El sello es símbolo de propiedad, de pertenencia, pero también lo es de identidad genuina. Garantía es la porción de dinero o el documento que se da como compromiso de compra y pago total. El Evangelio son las buenas noticias que anuncian que en Jesucristo la salvación es un hecho. El Señor les dijo a los primeros que confiaron en Él que pronto recibirían la promesa del Padre. Varias veces lo había comentado con ellos. Les dijo que serían bautizados en el Espíritu al cabo de unos días. Como dice Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de muchos días. A los 10 días, ellos descubrieron que aquella promesa se había cumplido. Entonces fue cuando Pedro anunció, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahí estamos metidos nosotros, para todos los que están lejos. Esta promesa era para los de la iglesia del primer siglo, para los que seguían sus descendientes y para todos los que están lejos. Ahí está incluido usted y yo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted Dios le llamó al arrepentimiento, a recibir a Jesús y lo llamó para alabanza de la gloria de su gracia, usted está metido aquí para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto está en Hechos 2:39. Resumiendo, una persona es sellada con el Espíritu Santo a través de 1. Aprobación. 2. Conservación. 3. Pureza. 4. Protección. 5. Posesión. 6. Anticipo. Los judíos circuncidaban a sus hijos varones como sello del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Los cultos mistéricos tatuaban a sus miembros en las iniciaciones. Todo esto obedecía al mismo principio que la costumbre antigua, aún observada en algunos lugares, de sellar las cosas como señal de propiedad o protección. Dios nos sella con el Espíritu Santo como propiedad de Él. Los sellos solían ser objetos de piedra, metal u otra sustancia dura, algunas veces engastados en un anillo. Dentro de estos objetos se había grabado alguna figura o inscripción
exclusiva de su dueño. Yo llegué a participar en actividades de esas cuando los dueños erran sus ganados, y veía cómo se hacía un fuego y se ponía a calentar en ese fuego la arra, o sea que es el hierro que lleva las iniciales del dueño. Se calentaba bien caliente y después se le ponía en la parte de atrás a la res y le quemaba el pelo. Nunca más le sale pelo en ese lugar, y ahí quedan las iniciales del dueño. Yo participé en esas cuestiones. Dios, para sellarnos a nosotros, no lo hace con un hierro caliente, lo hace con el Espíritu Santo y con fuego, como dice la palabra del Señor. Cuando se necesitaba dar autenticidad a un documento o proclamar autoridad sobre algún objeto, se dejaba la impresión del sello sobre alguna sustancia blanca, como cera, arcilla o lacre, colocada en el objeto a autenticar. Como dice Mateo 27:66, ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Ser sellados con el Espíritu Santo significa que se es, posesión de Dios. Los efesios ya no se pertenecían a sí mismos, sino que le pertenecían al Señor. El sello también les garantizaba la protección de su dueño. Además, era un adelanto, un anticipo, las arras, el pago inicial que se hacía válido, que hacía válido el contrato de compra. Era lo que aseguraba que habría otros pagos hasta la redención de la posesión adquirida. En el presente pasamos por experiencia genuina con respecto a Dios, y estas nos hacen ver la realidad de nuestra relación futura con Él. Pablo se refiere a ella en otro lugar, llamándola las primicias del Espíritu, como dice Romanos 8:23. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cuando comemos la primera manzana que ha madurado en el árbol, tenemos la esperanza de que otras madurarán después de ella. Si usted nunca ha tenido una experiencia espiritual donde sus ojos espirituales, oídos espirituales, su gusto, su tacto, su olfato espiritual hayan sido activados para ver en el mundo espiritual, entonces usted no puede, no ha comido de esa manzana madura del árbol, así que usted no tiene esperanza de recibir otras manifestaciones del Espíritu como esa. Pero si tan siquiera la hubiese recibido una vez, usted sabe lo que significa y la anhela y la desea en su corazón. Esto es lo que pasa, los que no han recibido ninguna experiencia espiritual en el mundo espiritual, entonces, ¿cómo van a anhelar algo que no conocen? Hay mucha gente que está en medio de la iglesia que nunca en su vida ha tenido una experiencia espiritual, una visión espiritual, una visión en éxtasis, una visión consciente, que la activa una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, y que la palabra de ciencia la activa cuando hay discernimiento de espíritu y se convierte entonces en una penetración sobrenatural en el mundo de los espíritus para conocer divinamente las cosas que son del cielo y las que son del infierno. Eso es una maravilla. La gente que nunca ha tenido una experiencia de eso, Dios no quiere decir que Dios no se la ha dado,
Sí se las ha dado, porque ¿qué creyente no sueña? Cuando tú sueñas en el mundo, tú no estás viendo con los ojos físicos, no estás, ¿cómo es? Percibiendo un olfato con el físico, con el sensorial, lo estás recibiendo con el espiritual. Todo el que sueña ve, y lo que tú estás viendo no lo estás viendo con los ojos físicos. Entonces eso es una experiencia, una visión, es una experiencia así que tú tienes y tú ves, pero no estás dormido, estás despierto y por el Espíritu Santo tú ves en el mundo espiritual. El escritor de la epístola a los Hebreos dice que por medio de nuestros encuentros espirituales con Dios en el presente, hemos gustado de los poderes del siglo venidero. Los que han tenido esas experiencias espirituales de recibir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, y que han podido ver con los ojos espirituales aún despiertos porque el Espíritu Santo le ha llevado esa experiencia. ¡Oh, Dios mío! Ellos están esperando gustar de los poderes del siglo venidero, porque esos son anticipos que da Dios para saber al final de los tiempos, si nos morimos o Cristo viene, qué es lo que vamos a recibir. Como dijo el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, versículo 5, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Esas experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo, aleluya. Son los poderes del mundo venidero, lo que se nos entregará al final cuando tengamos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba glorificado, los discípulos estaban encerrados y Él entró sin que le abrieran ninguna puerta. Esos son los poderes del mundo venidero. De esos poderes del mundo venidero, el Espíritu Santo nos da anticipo. Wow, lo que pasa es que nosotros nos peleamos entre nosotros y los pentecostales dicen una cosa y los que no son pentecostales dicen otra y nos comenzamos a tirar ráfaga. Pero usted, si ha recibido un anticipo de los poderes del mundo venidero, usted no se va a poner a estar tirando ráfaga. Yo antes tiraba ráfaga, ya yo no tiro ninguna ráfaga. Si yo sé las experiencias que el Espíritu Santo me ha dado, wow, como cuando Dios habla, yo hasta que me quedo exhorto, porque mire, hay una sabiduría en eso, Dios mío. Yo cada vez que el Señor me habla, yo digo, tú eres el único y sabio Dios, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esto. Para gustar de los poderes del mundo venidero, debemos tener encuentros espirituales con Dios a través de la trascendencia del maravilloso y santo Espíritu, de tal manera que Él nos introduzca en su dimensión, para que de esa dimensión nosotros salgamos vestidos de poder para ser ministros efectivos del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Anhele y desee. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, necesita anhelarlo, porque si usted no lo anhela, no lo recibe. Eso, número uno. Si ya usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no se quede nada más en la experiencia de hablar en lengua. No. Eso es lo inicial. Luego después usted tiene que ser, transportada a los sentidos espirituales, donde usted comienza a ver con sus ojos espirituales el mundo espiritual, a oír con sus oídos espirituales, a gustar con
con su gusto espiritual, a percibir con su tacto espiritual y a percibir con su olfato espiritual. Usted debe anhelar y desear esto, porque en este año de la benevolencia divina, Dios seguirá derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Hemos tenido 2 cultos, 2 domingos, que la presencia manifestativa de Dios ha estado en medio nuestro, porque Él está a punto de cumplir lo que Él ha prometido. Me llamó una pareja de Boca del Toro y me compartió que viendo el culto del día domingo, eso fue una cuestión tan impresionante que ellos no paraban de llorar. Había una presencia manifestativa de Dios, provocada no por nosotros, sino por el Dios del cielo, que había dado una visión en la que el Señor Jesucristo estaba allí presente. ¡Qué maravilla! Usted necesita anhelar y desear, al igual que yo, que esto se dé en nuestras vidas para la gloria, para la alabanza de la gloria del Padre. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos esos anticipos, esa primicia del Espíritu. Anhelamos y deseamos, Padre, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, que nos introduzcas en la dimensión de tu Espíritu y no vista de poder, para que podamos ser creyentes efectivos en la labor ministerial, como lo fueron nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, por ese revestimiento. Porque tú, Señor Jesús, le dijiste, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban ese poder de lo alto. Y la palabra revestido, que en griego es endúo, significa estar introducido en, estar vestido de. Porque tú quieres revestirnos, introducirnos en la dimensión de tu espíritu y vestirnos de tu poder. Nosotros lo anhelamos, lo deseamos y queremos, Señor Jesús, que tú hagas que se cumpla esa promesa del Padre en cada una de nuestras vidas. De antemano, por todo lo que tú harás, te entregamos a ti toda la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, les amo muchísimo y deseo que el Señor le cuide, le guarde y le proteja, para que nosotros podamos volver a estar juntos el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta que llegue ese tiempo, que el Señor me le bendiga ricamente.